Si les parece bien, amigos, Yasmín Esquivel. Y es que este fue un tema que estuvo dando vueltas por muchas semanas. Y antes que leer la información, leer cuál fue realmente lo que se dictaminó de parte de la FES, hay que dejar algo muy claro. Y aquí, hace varias semanas, intenté esclarecerlo. Y es que, a ver, la tesis es un documento importantísimo para obtener tu cédula profesional, para obtener tu título. Pero no lo digo yo, lo dicen abogados de la UNAM, que para que tengas una cédula, para que apruebes y te puedas titular, la tesis no es el único criterio. Es un importante, sí, pero si te descubren, como en este caso, en el caso de Yasmín Esquivel, que no la vamos a justificar, si descubren que hubo algún plagio, alguna irregularidad, no serías objeto de perder ni tu cédula ni tu título. Eso hay que dejarlo bastante aparte. ¿Por qué? Porque ahorita sí están mendigando la fachiza de decir que quiten a la ministra Yasmín. Señores, vamos a leer un poquito, vamos a informarnos. Así no funcionan las cosas. La tesis de la ministra Yasmín Esquivel es copia sustancial del trabajo de Edgar Báez, aseguró FES Aragón. La Facultad de Estudios Superiores FES Aragón de la UNAM concluyó que la ministra Yasmín Esquivel sí cometió un plagio en la tesis de licenciatura de la carrera de Derecho. El Comité de Integridad Académica y Científica de la institución valoró elementos como la construcción, estilo, desarrollo y contenido, temporalidad, congruencia y manejo de la información de la tesis de Esquivel y Edgar Ulises Báez, a quien la ministra acusó de copiar su trabajo de titulación. Se desprende de la tesis elaborada en el 87. Es una copia sustancial de la original presentada en el 86 por el exalumno de la Facultad de Derecho, señaló la escuela en un comunicado. Los resultados del análisis fueron entregados este mismo miércoles a la rectoría de la máxima casa de estudios. Ahí es donde se viene el tema importante. ¿Estaría en riesgo o no de perder Yasmín Esquivel su curul en la Suprema Corte? Desde ahorita se los digo yo, no. Vamos a escuchar parte de lo que dice la fachiza, la oposición, que hoy se desgarra las vestiduras ahí con el buen Ciro Gómez Leiva. Vamos a verlo. La FES Aragón declaró que existe plagio y el plagio es un delito, que existe delito. Código Penal Federal, artículo 467, si no recuerdo mal. Es decir, es una presunta delincuenta, no una presunta abogada. Primero. Un delito que ya habrá prescrito hace mucho tiempo. El delito prescribió, pero la conducta, de acuerdo, es antisocial. Vamos, sí. Que no se le pueda sancionar, eso es otra cosa. Bien. Segundo, yo creo que se quedó corto el abogado de la UNAM, no el rector. El abogado le falta conocer tantito derecho, creo yo. El abogado de la UNAM, creo que la UNAM tiene plena capacidad jurídica, lo dice el artículo 1 de la Ley Orgánica de la UNAM, el artículo 2 en su fracción cuarta, para expedir certificados de estudio, grado y títulos. Los títulos los da la UNAM, según la ley de la UNAM. Y el rector es el representante legal, incluso es el jefe nato, dice la ley, sí, de 1945, una ley de Ávila Camacho. Y entonces el director se quedó corto. Creo que sabe más derecho un tuitero que yo sigo mucho, que se llama Perrito Miniso, presidente de la Corte. Ese sabe más derecho que el señor abogado de la UNAM. ¿Por qué? Porque la SEP da cédula, y lo que se requiere para ser ministro, cédula es el permiso para ejercer una profesión, y lo que se requiere para ser ministro no es cédula, es título.
dice el artículo 95 de la Constitución, poseer al día de la designación título profesional. Que ya está en cuestión. Y que lo da la UNAM, según el artículo 2, fracción cuarta. Entonces, se le debe quitar el título en la UNAM. Ahí se quedó corta la abogacía general de la UNAM, no el rector, al que yo creo que es una gente correcta. Y se le debe quitar también su cédula en la SEP. Y yo creo que, ¿por qué? Porque la Constitución exige probidad, honorabilidad. Son palabras no de una monja, no de un sacerdote, de la Constitución. Sí, sí. Entonces, esto es un asunto, como bien dijiste tú. Pues hablando de derecho, ahí le podríamos decir al amigo Germán Martínez, pues que hay que ilustrarse. ¿Por qué? Porque no se le puede retirar a una persona su cargo de ministra de Suprema Corte de Justicia por este tipo de acusaciones. Así es, dice Germán, que lo que expide la UNAM no es cédula, es título, ¿ok? Parte de lo que se requiere para titularse es esta bendita tesis, cosa que se acreditó y por la cual no podría ser removida de su curul. Es entendido que estos personajes pues no se informan, no saben la mayoría de las veces de qué están hablando y por eso hacen este tipo de estupideces. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente López Obrador sobre el caso, sobre el escándalo de la ministra Yasmín Esquivel. Independientemente del hecho mismo, del plagio, si se llevó a cabo o no, independientemente de todo, está este asunto muy vinculado a la politiquería. Porque de cuando acá les importa tanto la ética a quienes se han dedicado a robar. No sabemos, o sea, eso la autoridad competente. Lo mejor es de que la UNAM diga sí o no. ¿Es válido su título o no es válido su título? ¿Que sí es qué? Sí es plagio, pero lo que nos tiene que decir es que sí es válido el título o no. Entonces, ahora lo que quiere es que seamos nosotros los que decidamos. O sea, pero no hay ningún problema, nosotros lo vamos a analizar. De lo que no tengo duda y lo que quiero aclarar es de que el conservadurismo, que tienen como característica la hipocresía, porque son muy corruptos, ahora enarbolan la bandera de la ética. Como los hemos visto en otras cuestiones. De todas maneras, vamos nosotros a ver el asunto. Si ahora ya le pasaron la responsabilidad a la SEP, o sea, la pregunta es, ¿no pudo la UNAM resolver? Y ahora le pasa a la SEP la decisión. Nosotros vamos a atenderlo y pronto vamos a resolver. Usted dijo que el plagio y la corrupción sí, que no se debe de permitir el plagio
ni mucho menos la corrupción. Ahí está parte de lo que dice el presidente López Obrador. Pues también mandando a callar a este grupo de opositores que, a ver, que no se entienda que uno está intentando defender el plagio, ni mucho menos. Pero también estos que defienden, o estos que critican, perdón, a Yasmín Esquivel, son los mismos que defendían a Peña Nieto. Y ahí podríamos decir, a ver, ¿se le puede retirar el cargo de presidencia de la República a un personaje que plagió su tesis, como quedó en evidencia el tema de Peña Nieto? Pues ya tenemos los antecedentes para que hagamos, pues más o menos, un criterio de lo que ha pasado.